Hola Gabriela, minutos te abro el micrófono ahora mismo, un segundito. Ok, gracias. Hola Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ya estamos en vivo, ya estamos viendo que la gente se va conectando a través de los diferentes canales. Listo. A ver, también voy a habilitar este aparato para el TikTok. Ya lo vamos a transmitir en el TikTok en vivo. ¿Y qué tal esto? ¿Estás ahora dónde? En Nueva York. Sí, aquí Ya, con el presidente por estos lados. ¿verdad que sí? Sí. ¿Y cómo está el clima ahí? En este momento hace calor. Estamos en transición hacia el otoño, entonces todavía queda calorcito del verano, pero ya baja la temperatura algunos días. Ya. Sí, que bueno, el clima ha cambiado mucho desde que yo vine hace 12 años. Ahora las estaciones eran mucho más marcadas antes y ahora ya no, efectos de todo esto que está pasando. Imagino que sí, ¿verdad? No es por nada esto del impacto humano sobre el ambiente. Totalmente. Sí. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Ya son las 8:59 minutos. Un minuto. En un minuto, eso. Y aquí cerramos. Y aquí volteamos la cámara y tomamos fotografía. Vamos a tomar la fotografía. Y tú estás en el área de educación, ¿no? Sí, sí, arte y educación. Arte y educación. Y, y eso siempre fue tu opción, tu vocación, o fueron las circunstancias, ¿cómo fue? Pues el arte sí, desde pequeña y además crecí en una familia también de artistas y humanistas. El arte sí se danza desde muy niña y luego me formé, además de estudiar sociología un tiempo, me formé como maestra de danza, maestra de ballet. Y ahí encontré como mi vocación en la docencia. Y ya en Nueva York empecé a trabajar con la comunidad preescolar y pues me enamoré también de esa faceta de la formación y entonces desde entonces lo he combinado todo, ¿no? El arte, la formación docente de pequeños a grandes y el activismo. Ya, y, ¿y solo te mueves por Estados Unidos con el tema del arte o también sales fuera de ese territorio? No, no, solo en Estados Unidos, solo en Nueva York es más. Ya, ¿no has rastreado territorios como en la parte sur, que donde también el arte se comienza a mover últimamente? Bueno, sí, bueno, en el sur sí, 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 claro, pues he tenido la fortuna de conocer bastante de la comunidad colombiana aquí en Nueva York.
Entonces he estado muy cerca de varios procesos artísticos y de varias personas y organizaciones que se dedican a eso y bueno, es fascinante todo lo que hacen allá desde el arte. Sí, Mm. sí, sí. El arte es otro mundo, ¿no? Más, digamos, más abstracto, más filosofía que eso, que hurgar la tierra para conseguir la comida como hacemos los campesinos. Bien, son las 9:01. Gracias, amigas y amigos, por seguirnos, por estar con nosotros. Hoy es 20 de... Vamos a grabar este contenido para subirlo a redes donde no podemos, como YouTube. Hoy es 20 de septiembre, 9 de la mañana aquí en Centroamérica. Estamos en este espacio que denominamos la Hora Constituyente, donde conversamos con diferentes personalidades, personas de diferentes territorios, de diferentes experiencias, conocimientos sobre todo también, con la finalidad de eso, aportar, dejar algunos indicios, elementos para que usted pueda construir su relato, su comprensión de la realidad donde vive y ojalá un relato con perspectiva de transformación, porque también analizar por analizar no tiene ningún sentido, no, es sobre todo de cómo transformamos nuestra realidad por más que estemos cómodos. Estamos esta mañana entonces con Gabriela Álvarez Castañeda. Ella es, por decir de alguna manera, de origen de lo que se llama Guatemala y vive en los Estados Unidos y trabaja en aquel país. Pero sobre todo a ella la conocemos y una de las cuestiones que nos llama la atención de ella es su actitud transfronteriza, es decir, me llamaba siempre, bueno, y a veces cuando estamos acorralados por el tema del nacionalismo metodológico, creemos que las fronteras son insuperables, no solamente geográficamente, sino también culturalmente. Entonces, cuando hablas con Álvarez y dice, bueno, yo estoy en Panajachel, ¿no? Y al día siguiente, yo estoy en Estados Unidos, ¿no? Y entonces uno dice, pucha, me cuesta también moverme de la comunidad de Margaritas 3, donde vivo, a Margaritas 2 y Gabriela, ¿no? Siempre en las fronteras. Por eso también le hemos invitado a ella. Pero otra razón de por qué le invitamos a ella a este espacio, amigas y amigos, que nos siguen por Radio Victoria, Codeca Guatemala, había La Soberana, etcétera, y otros canales como Rondas Campesinas del Perú, es porque también Gabriela nos aporta con su presencia y su pertenencia a los espacios organizativos de esta nueva experiencia que está surgiendo no sé si en el mundo, pero por lo menos de lo que yo conozco. Los procesos migratorios lo que han generado son en buena medida remesas económicas, remesas culturales, arquitectónicas, etcétera. Pero muy pocas veces han generado remesas sociopolíticas, remesas organizativas, es decir, esto de no solamente traer organización al país de origen, sino llevar organización del país de origen hacia el país de destino, en este caso de una guatemalteca trabajando y viviendo en Estados Unidos, lleva la organización de Guatemala hacia Estados Unidos. Me refiero específicamente al movimiento Codeca y de ella es orgullosa de ese espacio, seguramente tendrá sus razones. Y entonces eso también nos llama la atención como inquietos por observar, digamos, cómo fluye el mundo. Pero hoy no vamos a hablar de todo eso, sería apasionante hablar de todo ello, pero vamos a hablar hoy con Gabriela sobre, y tenemos algunos minutos allí, sobre su lectura de esta Guatemala incierta a nivel, digamos, político electoral, porque no sabemos qué va a pasar mañana, pasado mañana, ¿sí? Y la coyuntura, el contexto, el teatro, llamamos nosotros, se sigue creando, se sigue inflando y sobre todo instalando en el imaginario, dicen en Uruguay, en la sensación térmica colectiva, ¿no? Esta incertidumbre y al parecer va a haber un momento en el que va a decir, pues que venga la mano dura, ¿no? Que intervengan y que pongan orden, ¿sí? Entonces se llama golpe cívico-militar. ¿Quién estará creando eso? Sería bueno que te preguntes, ¿no? Más allá de que te estén dando a tort con el dedo de que la coyuntura es la coyuntura, hay otra cuestión detrás. Entonces, en ese contexto, ayer el movimiento Codeca, este Comité de Desarrollo Campesino, como ya lo explico varias veces, solamente queda un acrónimo de ese campesino y de ese desarrollo y de ese comité convocó al paro plurinacional. Y usted habrá visto, ¿no? Ante el silencio y enmudecimiento de algunos medios de comunicación corporativas, otras también de las ONGs, digamos, un tanto así tendenciosos, intencionales, que mostrándolos únicamente como protestas,
salió a las calles nuevamente con una propuesta reiterada, como es el tema de la Asamblea Constituyente, e identificando también actores, ¿no?, detrás de este teatro, como es la Embajada Norteamericana, la USAID, etcétera. Ojo, son campesinos, ¿sí? No tienen mayor privilegio, digamos, de acceder a las bibliotecas, a los análisis, digamos, abstractos de la coyuntura, ¿no? Eh, y además, otro elemento que me llama la atención es que regularmente las organizaciones sociales como Codeca, una vez que han apostado por la contienda electoral, ¿no?, como ha sido el MLP, y vapuleados en ese proceso, porque normalmente el sistema los vapulea, no los aniquila, porque el sistema no está hecho, el sistema democrático no está hecho para que los no ciudadanos participen políticamente, regularmente esos movimientos desaparecen, digamos, se achicullan, es decir, se aquietan, ¿sí? Pero Codeca vislumbró ayer, ¿no? Y eso es otra cuestión interesante, pero bueno, eso es otro tema de análisis. Gabriela, por favor, yo hablé ya más de 5 minutos, por favor, saluda a la audiencia, desde dónde nos vas a hablar, adelante, por favor. Bueno, pues muy buenos días, saludos por allá, por ese campo que se ve atrás tan bonito y que se extraña tanto por acá. Y bueno, como todo en Guatemala, saturados de información, de emociones, de preguntas ante todo, ¿verdad? De qué va a pasar. Como usted decía, Guatemala es un país difícil de entender y de explicar. Porque la realidad cambia ni siquiera día a día, ¿verdad? En cuestión de horas suceden cosas, ¿no? Y es sabido por todos y todas que siempre decimos que no se puede tocar más fondo y sin embargo siempre se puede tocar más fondo en Guatemala, ¿no? Y eso es preocupante. Y bueno, ante toda esta situación que está pasando, pues hay varias cosas que deben de ser tomadas en cuenta, digamos, y no solo la coyuntura efervescente, ¿verdad? Que hemos cometido ya ese error muchas veces de concentrarnos en el momento nada más, y ahí es cuando perdemos, ¿no? Entonces, pues por un lado, yo creo que algo en lo que coincidimos tanto dentro de los movimientos como a nivel general del país e incluso internacional, es que la renuncia de Consuelo Porras, Curruchiche y Orellana es innegable, es inminente, ¿verdad? O sea, ellos son los responsables del estado en el que estamos en este momento, ¿verdad? Más allá de que lo deberían de hacer por dignidad, que pues que no la tienen, ¿verdad? Pero están acabando con todas las garantías y no es reciente, ¿verdad? O sea, no es con respecto a lo que ha pasado en el contexto electoral únicamente, y ahí es en donde organizaciones como Codeca insistimos en recordar que esto se viene anunciando desde hace tiempo, ¿verdad? No es una petición nueva y por eso es que Codeca puede salir tan firmemente a reiterar que esas personas le hacen daño al país, ¿no? Y la pregunta del millón es, ¿será que ahora que la atención está puesta sobre estos personajes tan nefastos, con ese mismo fervor pueden acompañar a Codeca a exigir esclarecimiento de los asesinatos de los líderes, ¿no? Siempre es esa pregunta, ¿por qué en esto sí sale todo el pueblo y en estas peticiones se van quedando como una búsqueda de venganza y de rencores, como dice mucha gente, y no es así, son cuestiones que están pasando día a día, el día a día de los campesinos y de los defensores también es de muerte y de asesinato, ¿no? Y bueno, ahora también abogados y periodistas, que no está bien, pero ese llamado debe de ser firme, ¿no? La renuncia de estos tres personajes es fundamental para que podamos avanzar en cualquier campo, ¿no? De ahí, por otro lado, yo pienso que no hay que irse de boca con los clamores, digamos, o las supervisiones de entidades como la OEA que vienen a revisar la tarea, que realmente es una cuestión vergonzosa que tengan que venir a supervisar como que si fueran dos pequeños de colegio, una transición que debería de ser normal, ¿no? Pero nada en Guatemala es normal. Y también que ni la OEA ni Estados Unidos son amigos y son aliados de Guatemala, ¿no? O sea, eso incluso para personas como Bernardo Arevalo debe de ser
me imagino yo, debe generar algún conflicto, ¿no? Por lo que le hicieron a su propio padre, ¿no? Durante la primavera democrática. Entonces, no son amigos, esas son estrategias eh, a nivel global, pero no nos podemos ir de boca porque es igual que irse de boca con personajes clasistas, racistas como Arzú, que salen a convocar para defender la democracia, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos parados? Y ahí es en donde Codeca queda estigmatizada muchas veces por ser radical, pero no es ser radical, es ser coherente, ¿no? O sea, esa dignidad de la que se habla es también de con qué gente no, en qué gente no se confía, ¿no? Por cuestiones históricas. Entonces no nos podemos ir de boca tampoco por estos falsos apoyos. Recordemos que que las implicaciones de gobiernos de Estados Unidos en la historia de Guatemala son parte de las causas de por qué estamos así, ¿no? De ahí que para el gobierno entrante, que la preocupación de todos y todas es que lleguen, ¿no? O sea, hay muchas cosas que preocupan, un, un potencial golpe de Estado, una militarización, un atentado, o sea, son todas cosas que suenan imposibles y que suenan nefastas, pero que sabemos que las personas que están a cargo del gobierno ahorita y que no lo quieren soltar son capaces de hacer, ¿no? Entonces, ahorita la agrupación está, el gobierno entrante está concentrado en sobrevivir, ¿no? Está en un modo sobrevivencia de llegar. Y cuando lleguen, que ojalá que lleguen por respeto al voto popular, ¿no? Que fue otra de las peticiones de Codeca ayer, que se respete la voluntad popular y es esa, tienen todo en su contra, ¿no? Y tienen a personas que han estado en el poder que no les van a permitir hacer mayor cosa, ¿no? Y con esa actitud conciliadora, digamos, que muestran, va a ser aún más difícil, ¿no? Este es el momento en el que ellos y ellas deberían estar convocando a organizaciones de bases populares e incluir verdaderamente esas voces y esas demandas para que el pueblo, ese pueblo, digamos, que está saliendo ahora a manifestar, comprenda realmente la dimensión del compromiso que requiere ser un pueblo y no solo coyuntural, ¿verdad? Y bueno, y por último, urge, urge desestigmatizar la lucha, ¿verdad? Cuando alguno de los candidatos le dicen es que usted de izquierda, es que parece comunista, la gente reacciona y se asusta y lo dejan eso como que si solo es del movimiento campesino, como que si solo es de la lucha popular. Y no es así, ¿verdad? Cuando hablamos de derechos básicos, de lucha por derechos básicos, nos debería de involucrar a todos, ¿no? Pero urge desestigmatizar la lucha, incluso desde personas que se dicen identificar humanistas o progresistas, aún así les cuesta mucho quitarse ese discurso de estigma que es completamente opresor, ¿no? Entonces, esos 4 puntos, diría yo, son los que revolotean ahora, pero la situación es muy compleja y en el día a día está cambiando, ¿no? Y parece ser que no para bien, ¿verdad? Muchas gracias, Gabriela Álvarez, conversando con nosotros y con ustedes en este espacio de la hora constituyente, en esta primera parte sobre su gráfica comprensión de los actores, las razones, ¿no? El discurso, los ideales que están detrás de cada uno de esos actores que están configurando la coyuntura del país. Y hay un elemento que dice ella, Guatemala no podría caer más profundo e incluso cuando imaginamos que no va a caer más, sigue cayendo. Quizás lo que ocurre es que estamos o debemos de llegar a donde estuvimos siempre, solo que por ilusión creímos que estuvimos en otro nivel, en otro contexto, en otra situación. Y en ese sentido, no es que se esté disgregando, no es que se esté desconfigurando, sino tal vez nunca se configuró.
Nunca se cuajó, nunca cuajó, digamos, como idea o como voluntades, digamos, políticas como país, etcétera, ¿no? Tal vez siempre fue, digamos, por más que nos gustó llamarlo república en esa categoría, digamos, de filosofía liberal francesa, tal vez nunca llegó a ser república, siempre fue finca, ¿no? Siempre fue hacienda, siempre fue eso, estamentario, ¿no? Ni siquiera estamentario, sino eso de el comercio de la carne humana de hace 5 siglos atrás, y unos humanos, ¿no? Comerciando, vendiendo la carne, ¿no? De otros que no los consideraban humanos o esclavizándolos porque no los consideraban humanos. Tal vez esa ha sido siempre nuestra realidad, solo que nosotros nos ilusionamos y creíamos que estuvimos en otro nivel, fuimos parte de un proceso y ahora creemos que estamos cayendo. Quizás tal vez vaya por ese lado, pero solamente retomando lo que ella indicaba. Gabriela, la otra cuestión que es inevitable, hay varios elementos que mencionaste y seguramente la audiencia se pregunta y comenta, ¿no? Y que seguirá comentando en las ventanas, pero la otra cuestión que nos inquieta es, en el 2015 escuchamos bastante esto de renuncia ya, ¿no? Que se vaya, ¿no? Se vaya, ¿no? Y, y lo que vino en el mismo sistema, bajo la misma regla de juego fue peor, ¿no? Eso fue 2015, ¿no? Y renuncia ya, se sacó a Otto Pérez Molina, que por cierto en pocos días estará en libertad condicional, etcétera. 2019 fue más de lo mismo, ¿sí? Y movimientos rurales y urbanos protestando de renuncia, ¿no? Eso se llama, digamos, en un lenguaje así un tanto de la escuela, movimientos destituyentes, ¿no? Que salgan, que se vayan, ¿no? Pero no nos damos cuenta que lo que va a venir bajo la misma regla de juego va a ser peor, ¿no? O sea, si usted dice Consuelo Porras que se vaya, obviamente la que viene después va a ser peor, ¿no? ¿Por qué? Porque quienes eligen a la fiscal no necesariamente es el pueblo, no es el voto popular, como en algunos estados de los Estados Unidos, ¿no? Que los fiscales son electos por voto popular, ¿no? Eh, Quien venga después, ¿no es cierto?, de Curuchichi, etcétera, quizás sea peor, ¿no? Así como ocurrió después de Otto Pérez Molina, vino Jimmy Jimmy Morales. Morales, ¿no? Y Yamatei, ¿no? Y nadie puede moverlos, porque entonces la gente dice, ¿y ahora qué, no? ¿Por qué no nos atrevemos a pasar de la renuncia ya, ¿no? A esto es lo que queremos construir. Eso se llama en el lenguaje también un tanto rebuscado, aunque lo utilizan ya bastante en el campo, se llama proceso constituyente, movimiento constituyente, fuerza constituyente. ¿Por qué planteamos solo destituir y no constituir? Y eso, otra vez digo, 2015, me imagino que desde antes ha sido, pero yo soy consciente de esta historia porque vivo aquí y escucho esto por aquí, ¿no? ¿Por qué hay ese temor en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles, incluyendo clase media, ¿no? Clase alta, ¿no? Progres también. Arévalo no se atreve a mencionar. Es más, Codeca salió a las calles con la propuesta constituyente y la propuesta constituyente justamente consiste en que vamos a elegir fiscales cuando en la nueva constitución vamos a elegir fiscal de la República mediante voto popular, magistrado del Tribunal Supremo o de la Corte Suprema por voto popular, porque quienes eligen a estos siempre son sus ahijados, ¿no? O los padrinos, en este caso los políticos de partidos políticos, ¿no? Y los ahijados jamás van a juzgar a sus padrinos. En esa lógica, Codeca plantea esa propuesta. Pero no se logra, como dicen en Codeca, pasar de sope a gavilán, es decir, no se logra avanzar en el, digamos, alcance, ¿no? De segmento popular. Estas ideas únicamente quedan todavía en Codeca. Hay algunos indígenas que se han asumido como plurinacionales, como constituyentes, pero con esta, digamos, ilusión, alguien dijo, con esta fumada de humo blanco, ¿no? De que el cambio va a venir por semilla, etcétera, han abandonado esa apuesta y ahora se han entregado, digamos, a la semilla, ¿no? En este caso al movimiento semilla o a la propuesta semilla, que por cierto no está mal, o sea, al fin y al cabo son neoliberales, entre neoliberales se van a elegir, ¿no? Entonces, ¿por qué no avanzamos en ese contexto? A ver, cuéntanos, Gabriela. Bueno, pues ya usted mencionó varios de los elementos, ¿verdad? Yo creo que algo en lo que Codeca, la gente que participa en Codeca y que trabaja por su movimiento, no tiene miedo en decir
de manera muy simple, ¿verdad? Pero muy cierto que es estructural, no es coyuntural, ¿verdad? Y con esa claridad es con la que, digamos, el movimiento trata de enamorar, ¿verdad? Leía la otra vez que convencer es una cuestión impositiva, ¿verdad? De transgredir al otro, pero sí enamorar y hacer ese llamado urgente y colectivo de que la ruta real es la asamblea constituyente, ¿verdad? Que es que además no tiene nada de malo, existe como un derecho, ha pasado en muchas partes del mundo por diferentes motivos y es un proceso, ¿no? Es un proceso popular. Lo que pasa es que a la gente que ha estado en el poder siempre no le conviene, ¿no? Y al no convenirles, entonces también van envolviendo a través de financiamientos de las ONGs, de la presión internacional, de las empresas, o sea, es un pantano, digamos, del que es muy difícil salir, a menos que sea de una forma que rompa, ¿verdad? Y ese es el llamado que se viene haciendo. Y como usted decía, ¿verdad? Hablando en los últimos años, ¿verdad? Para tratar de explicar un poquito todo lo que está sucediendo en Guatemala actualmente, en el 2015 se dijo, ¿verdad? Se hicieron llamados muy serios a que no había un contexto para hacer elecciones y repetir, ¿verdad? Y repetir la historia, ¿no? Se hicieron llamados a la asamblea que estaban sonando mucho y que no tuvimos la suficiente fuerza, digamos, para continuar empujando a llegar a ese proceso, ¿verdad? Si en el 2015 hubiera habido una asamblea constituyente popular y plurinacional, como se convocó durante todo ese proceso de protestas, nos hubiéramos ahorrado a un Jimmy Morales y a un Yamatei, ¿verdad? Y eso que veníamos saliendo de Otto Pérez Molina, o sea, para la mayoría de personas en ese momento, lo peor que le podía haber pasado a Guatemala era un gobierno como el de Otto Pérez Molina y lo que representaba para la historia, ¿no? Y aún así, Jimmy Morales y Yamatei han tenido la capacidad de ser peor, ¿verdad? De trascender esa pesadilla que representaba tenerlo a él, precisamente porque con elecciones y sin cambiar, digamos, la constitución, ¿qué vamos a lograr? ¿No? Entonces, ahorita sí el llamado es a desestigmatizar una asamblea, a desestigmatizar el poder popular y ojalá que se pueda tener esa discusión para que suceda o que sigamos haciendo esa presión, porque realmente si no es así, vamos a continuar repitiendo los ciclos nefastos de la historia, ¿verdad? Ciclos nefastos de la historia, sí, otro elemento a tomar en cuenta, sí. Es que, claro, si no conocemos nuestra historia regularmente, no, vamos a creer que estamos inventando el agua caliente, ¿sí? Y no nos dimos cuenta que el agua caliente tiene muchos años de existencia o de estar. Y esto lo digo porque hay cerca de 2 millones de nuevos electores, ¿no? En el país en este 2023, por lo menos estaban habilitados para esa cantidad. Y esa juventud, nuestra preocupación es que, o por lo menos mi preocupación es que la desilusión en ellos sea frente a la democracia, ¿no? Y el régimen electoral, etcétera, sea mucho más fuerte que la decepción que ya viven gente de mi generación. Porque estos muchachos, por alguna razón, ¿no? El sistema los ha, digamos, ha anulado nuestra capacidad de la memoria larga, ¿no? No recuerdan, no conocen ni siquiera el conflicto, no saben, por ejemplo, que el conflicto armado interno ha sido montado, ¿no? Por unos intereses externos y luego para implantar el sistema neoliberal ha sido montado el famoso acuerdo de paz, ¿no? Que nadie ya se acuerda, pero lo que quedó y lo que queda al momento es enraizado la hegemonía violenta de ese sistema neoliberal que ha empobrecido y sigue empobreciendo y saqueando los pueblos, pero eso ha venido, ¿sí? De la mano o como consecuencia de los acuerdos de paz, ¿sí? Y eso, ¿cuántos se preguntan? ¿Cuántos lo saben? Pues casi nadie, porque nadie sabe que existió acuerdos de paz, nadie sabe que hubo un conflicto armado interno, etcétera. Solamente hay algunos eslogans que se quedan en la mente, como el comunismo, etcétera, ¿no? Que son miedos al fin y al cabo creados. Hablando ya, digamos, más puntualmente del paro plurinacional, Gabriela, estuviste en la conferencia de prensa
¿Qué aportes deja para esta Guatemala incierta, donde tú decías, ¿no? Que siempre cae, por más que pensemos que no va a caer más profundo, siempre sigue cayendo, está en caída libre? ¿Qué le aportó y le aporta acciones como el paro plurinacional en este contexto del país? A quienes salieron, Arzú salió a decir, hacerle un llamado a Arévalo o perdón, a Yamatei de remover si era necesario por la fuerza a los protestantes, ¿no? Entonces, de eso sí se habla, pero de la importancia de que una organización tenga la capacidad de convocar a un país entero a paralizar el país, yo creo que están ignorando a propósito y como siempre esa fuerza que tiene Codeca, ¿no? Entonces, también para el movimiento poder salir a las calles, a las carreteras, a las calles, a sus comunidades, a decir que el voto, no que el voto, que la voz con un, niveles de organización que no tiene comparación, debe ser tomado en serio y debe ser respetado, ¿verdad? Por ahí la vicepresidenta dijo, quizás, digamos, fuera de contexto o no, ¿verdad? Pero dijo, es que a pesar de su pobreza, la gente salió, ¿verdad? Lo dijo el día antes al paro plurinacional y no, ¿verdad? La gente pobre es la que siempre ha salido, ¿verdad? Y no es a pesar de, ¿verdad? Es las luchas populares han venido siempre desde la gente más oprimida, ¿no? Y pensar en el clamor ahora por un partido en específico, desde esa mirada, ¿verdad? Desde esa mirada del otro, es repetir la historia, ¿verdad? Aquí estamos hablando que las demandas de Codeca son de los pueblos. Codeca tiene esa capacidad, digamos, de abrir los ojos a la realidad. Yo estuve hace poco, tuve la oportunidad de estar en una comunidad escuchando ciertos testimonios que no es que no lo sepa, ¿verdad? No es que me sean ajenos, pero escucharlos de las voces de las personas es algo que todos y todas deberíamos de hacer, ¿verdad? Y no cegarnos, ¿verdad? No ir como los caballos solo viendo hacia un lado, sino realmente tener la apertura de poner la realidad de Guatemala en perspectiva. Y eso solo va a venir con la formación y con la organización, pero también con la desestigmatización, ¿verdad? Entonces urge también que otros movimientos sociales, que los medios de comunicación dejen de repetir los discursos en contra de Codeca y realmente se sumen a los llamados y a entender y escuchar.
vapuleado, desconocido antropológicamente, incluso se ponga al mismo nivel o incluso adelante de ellos con propuestas, ¿no? Eso va a ser bastante difícil, pero que por lo menos constaten esos medios de comunicación corporativos y de las ONGs en completo la propuesta de este sujeto vapuleado. ¿Sí? O sea, con vergüenza uno lee los medios de comunicación, por ejemplo, bueno, de los corporativos, no podemos esperar nada. Pero, por ejemplo, prensa comunitaria, ¿no? Que es un espacio donde en algún momento también aportábamos con algunas notas de opinión, etcétera. Constantemente pone de Codeca como un movimiento netamente de protesta y nunca retoma en cuenta que es un movimiento con propuesta, protesta con propuesta, es decir, nunca va a hablar de la propuesta constituyente, muy a pesar que en sus fotografías ponen mantas inevitables, ¿no? Que la gente con su asamblea constituyente, ¿no? Pero únicamente dicen, protestan contra o por la renuncia, ¿sí? Eso viene repitiendo desde que nacieron hasta el momento, y eso hasta cierto punto también hasta ofensivo porque pues no, lo único que están diciendo es que estos que están intentando comunicar su mensaje, ¿no? Simplemente no tienen el logos, es decir, la palabra adecuada para que el interlocutor, en este caso, digamos, los que están haciendo medios de comunicación, tengan, digamos, la posibilidad de escucharlos o entenderlos, ¿no? Entonces, siempre se le muestra como incapaces de comunicar su mensaje, ¿no? A los sujetos o a los actores. Y el porqué de las protestas también, ¿verdad? No solo la protesta, sino el porqué. O sea, por ejemplo, ahorita, mientras toda esta locura sucede, Otto Pérez Molina va a salir en libertad y están aprobando una ley Monsanto, ¿verdad? Pero cuando se sale a protestar y en la ciudad, por ejemplo, que viene el alza al transporte urbano, se sale a hablar de eso y dicen, es que están desviando la atención, es que no se trata de eso, es que solo protestar son. No, es que son los problemas reales que han existido siempre y que dentro de esta coyuntura es más peligroso aún que no se hable de ellos, ¿no? Y cuáles son, como usted decía, las propuestas de Codeca. Yo me pregunto cuántos medios de comunicación, cuántas organizaciones han leído la propuesta de Codeca, han leído los 19 ejes que hablan de absolutamente todos los problemas que tenemos y cómo solucionarlos, ¿no? Pero bueno, eso ya será tema de otra conversación. Cuando mencionas eso, me recuerda, ¿no? Yo no estuve en esa época pero cuando Rafael Carrera, ¿no? Dicen que era alguien de este territorio donde vivo, es decir, del área rural, sin mayor grado de escolaridad, ¿no? Haciendo sonar los cachos. Fue construido mediáticamente en ese tiempo con los medios de comunicación que tenían, digamos, los conservadores, como el Mesías, ¿no? Que iba a hacer el mayor bien a Guatemala y que iba a liberar a Guatemala del liberalismo, de la modernidad, etcétera. Y esa idea, ¿no? Ese Mesías, construido intencional e ideológicamente por los conservadores, ¿no? Se instaló en el imaginario de la población de ese tiempo y fue así que Carrera venció, ¿no? A todos los Morazán y toda esta gente que tenían, digamos, la propuesta y el impulso de Centroamérica Federal, moderna, etcétera. Y en esta época, sí, no son obviamente conservadores, pero sí son agentes incluso externos, como la USAID o como la Embajada Norteamericana, que están creando un mito, ¿no? Como puede ser Arévalo y Semilla, ¿sí? Y están planteándolo como ese mito impoluto, incuestionable, ¿no? Y que la salvación viene por allí, ¿sí? Y cuando menos se den cuenta, nos demos cuenta, ¿no? Va a ocurrir como lo que ocurrió con cuantos no lloran, digamos, la desgracia de Carrera, ¿sí? En la situación en la que está el país, ¿no? Seguramente los liberales de haber avanzado hubieran modernizado el país y no seríamos país finca como somos en Guatemala en este momento, ¿sí? En el tema de el teatro que se creó en el caso de la CICIG, por ejemplo. CICIG, una propuesta me pareció interesante, pero Estados Unidos lo mantuvo, lo apoyó económicamente y lo mantuvo mientras le servía a sus intereses. Una vez que ya no les sirvió, una vez que ya habían encarcelado, habían logrado destituir a Dilma Rousseff, habían impedido la candidatura a la presidencia de Lula, habían mandado a la cárcel al ex vicepresidente de Correa en el Ecuador, Correa lo habían corrido del país, etc. Una vez que esa guerra anticorrupción sirvió para perseguir a gobiernos contrarios a los intereses norteamericanos, la lucha contra la corrupción en Guatemala, Estados Unidos ni se acordó, ¿sí? Y en sus narices, ¿no? Como decías, un gobierno como Jimmy Morales, que fue peor que Otto Pérez Molina, ¿sí? Simplemente dijo, se van de aquí, y Estados Unidos no dijo nada.
Eso es lo que va a ocurrir también con el caso de Semilla, ¿sí? Y ya o sea, Estados Unidos no va a poder sostenerlo, ¿no? Si no hay un movimiento, una conciencia, digamos, de país más allá de esto, de esta emoción alrededor de un mito, ¿sí? Alrededor de un mito. Y los mesías no existen, los mesías podríamos ser nosotros. Pero bueno, eso es un tema bastante apasionante también que planteabas esto, Gabriela, y lo decía a colación por lo que lo mencionabas. La otra cuestión es desde afuera, ¿por dónde se mira las esperanzas en esta Guatemala incierta? Que por cierto, su incertidumbre también es apasionante, porque aquí se pueden crear ideas, no se puede imaginar, etcétera. No hay libretos que funcionen ni de ningún lado, ¿no? Ni de los que se llaman izquierda, ni de los que se llaman derecha, ni de los centros. Aquí no hay libretos, ¿sí? Porque claro, hay intereses que están moviendo los hilos desde afuera, desde adentro. Pero ¿por dónde encuentras esperanzas o qué es lo que percibes desde afuera? ¿Por dónde podría ser el camino? Pues bueno, por un lado, desde la experiencia personal aquí en Estados Unidos, sí puedo decir y hablar que hay una certeza de una ruta, digamos, que acompaña y que es parte de Codeca, en el sentido que también le hacemos la apuesta a la Asamblea Constituyente, ¿verdad? Que incluye y que va a incluir a una comunidad migrante que ha sido desplazada, ¿no? Entonces, desde cómo nos estamos organizando aquí en Estados Unidos, el camino es el mismo, ¿verdad? El horizonte es el mismo, porque sabemos que va a ser la única forma en la que esta comunidad migrante va a ser tomada en cuenta también, ¿verdad? Que es grandísima, ¿no? Ahora, más a nivel global, digamos, por vínculos que hay de lucha, de amistad, de muchas redes, digamos, en otras partes del mundo, hay una esperanza muy similar a lo que está pasando en Guatemala, ¿verdad? Al final, estos pequeños espacios, estas pequeñas burbujas que se crean en la diáspora son un reflejo de lo que sucede en Guatemala. Y sí hay una efervescencia y hay una emocionalidad puesta en esta pequeña esperanza de por lo menos que no esté cierta gente en los puestos de gobierno, ¿verdad? Eh, y como usted decía, ¿verdad? También muy claramente puesta en una figura o en un partido eh, que sabemos que no necesariamente es lo que va a representar el cambio, ¿verdad? Puede en muchos sentidos para la gente que ha estado en el exilio en los últimos años o que tiene una lucha de causas por las que ha salido vinculadas a gobiernos anteriores, pues sí se siente como un respiro colectivo porque estar afuera por esas razones es nefasto, ¿no? Y muy doloroso y Codeca se solidariza, digamos, con eso, pero la realidad es que la mayoría de la gente, o sea, de esos casi 4 millones de población migrante, la mayoría ha salido por las mismas razones por las que Codeca sale a tomar las calles o por los que Codeca hace una propuesta de asamblea constituyente, ¿verdad? Que son las de marginación, las de exclusión, las de persecución política, las de arrebato de los territorios, invasión de los territorios, y por eso es que la mayoría de gente sale y ahí es en donde la comunidad migrante tiene un potencial y una fuerza para recuperar su dignidad, para recordar cuáles fueron las causas que los sacaron del país, de los territorios, de sus comunidades y qué debe de suceder sino para regresar, por lo menos para que sus familiares que se quedaron allá vivan bien y no tengan que salir por las mismas razones, ¿no? Entonces, hay una fuerza migrante que va más allá y que los gobiernos actuales, entrantes, futuros, deben de, y ante todo, pues quienes están en el poder deben de recordar que no solo somos el 15% o sea, no solo representamos el 15% del Producto Interno Bruto del país, sino también una fuerza que tiene la capacidad y los números para transformar, ¿verdad? Para cambiar el curso, digamos, de la historia. Y también por eso nosotros y nosotras sostenemos
que parte de los atentados que hubo en contra de la inscripción del binomio del MLP tienen que ver con un temor también de la muestra pequeña, ¿verdad? Que hubo en las elecciones anteriores, ¿verdad? Todo este boicot al voto en el extranjero tiene que ver también con una intención de callar, de silenciar y decir, uy, no, a la gente afuera no les interesa lo que pasa en Guatemala, no gastemos esos recursos, ¿verdad? Y sí nos interesa y sí estamos organizados y sí tenemos una fuerza, digamos, que no ha explotado aún, pero que está ahí lista y preparándose para ser parte de, no es acompañar, no es solidarizarse, es ser parte de un movimiento realmente transformador. Sí, efectivamente, ser parte de un movimiento transformador, es decir, según tu conciencia, estar en el lado correcto de la historia, porque después de todo de eso se trata, la vida es tan corta que si no optaste y no te mantienes en la medida de la posibilidad en esa opción que tomaste, pues se te pasan los días, se te pasan los años y lo único que queda es, ¿qué? Muy poco delegado para las siguientes generaciones. Los humanos tenemos alguna finalidad de existir en esta condición, en el planeta o en la madre tierra. Si gustas, Gabriela, para ir cerrando, voy a leer algunos mensajitos que han dejado seguramente voy a entrar a Radio no, Codeco Guatemala. Dice, buenos días, ¿podrían responder si están en paro? ¿Cuál es la postura? Dice Lou Marroquín. ¿Dieron un tiempo establecido para retomar la lucha? Por favor, darnos esta información de antemano. Muchas gracias. Lo marroquín, lo que sabemos es que la acción del movimiento Codeca es asambleario, cada cierto tiempo, bueno, constantemente una vez al mes se reúnen, seguramente van a evaluar, ¿no? Esta acción colectiva y luego tomarán otra acción colectiva mientras ellos a través de esas acciones también continúan posicionando la propuesta de la Asamblea Constituyente, la necesidad de cambios estructurales, etcétera, más allá del alcance de las comunidades en resistencia. Y en ese entendido, el tema de las acciones colectivas como el paro plurinacional no fue de ayer, en este caso 19 de septiembre, eso lo vienen haciendo desde que nacieron, es decir, 1992 en adelante, el movimiento calles, 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 comunidades obviamente, y en un determinado momento optaron calles y urnas, ¿no? De las urnas los expulsaron, ahora están intentando volver otra vez a las urnas con nueva organización política, etcétera, y entonces se sigue en ese proceso. Había otra inquietud allí, decía, sería bueno que hagan entrevistas a personas que están en Guatemala. Lo que les decía, a Gabriela la escogemos aquí, obviamente nuestros invitados y invitadas son eso que decimos acrisolados como el oro en el mundo de las ideas y en el mundo fuera del asfalto. Es decir, hemos visto que ella transita no solamente en las ideas, no solamente en Estados Unidos geográficamente hablando, sino también es transfronteriza y creo yo que los que están en esta condición tienen más perspectiva, mayor, digamos, lente para ver, ¿no? Lo que está ocurriendo en el país. Y es la razón del por qué invitamos a Gabriela y obviamente lo volveríamos a invitar en la próxima oportunidad. Además, es un poco lo que decía antes, ¿verdad? No sé si en este caso en particular el comentario va con esa intención, pero a quienes estamos fuera de Guatemala, pero participamos activamente en distintos espacios, siempre se nos hace esa crítica, ¿verdad? Ay, pero ¿de qué hablas si no vive en Guatemala, no? Y es volver a lo que decía antes, ¿verdad? La gente no conoce por lo mismo que no llegamos a los problemas de fondo, cuáles son las causas por las que las personas migran. Eh, la gente no conoce cuál es la realidad de la persona migrante en Estados Unidos y nosotros si participamos activamente en ciertos espacios es porque queremos también ser esa voz, ¿verdad? ¿Cuánta gente, cuántos gobiernos han hablado, se han molestado en venir a los centros de detención donde los niños los tienen en jaulas, ¿verdad? ¿Cuánta gente sabe la realidad de las mujeres que cruzan el desierto con el riesgo de ser asesinadas, violadas, descuartizadas, ¿no? Entonces, es muy fácil decir así simplemente, si no está en Guatemala, que no hable, pero sí es una invitación a escuchar
las miles de historias de las distintas comunidades migrantes en todo Estados Unidos y en muchas partes del mundo, ¿verdad? Por supuesto que sí, Gabriela. De eso se trata, de estos espacios, de escucharnos y también atrevernos a pensar que el mundo existe más allá de las fronteras del jaula de Estado-Nación o del nacionalismo que nos han hecho creer, que por cierto, que ni siquiera pertenecemos o nos toman como parte de esa jaula que se llaman las repúblicas o los países, ¿no? Al fin y al cabo siguen siendo fincas y nosotros seguimos siendo peones, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Sigamos leyendo algunos mensajes. Dice Gerardo Valdizán, saludos a Pueblo. Mauricio Tubán Patzan dice, habría que proponer un espacio de conversatorio con prensa comunitaria, por ejemplo. Por supuesto que sí, se les ha sugerido hablar del tema constituyente, etcétera. El que tiene que haber voluntad también cuando, esto es el tema, ¿no? Cuando hay voluntad de abordar un tema así, no importa con cualquier actor, sí, se aborda, pero cuando no hay voluntad de abordar un tema, simplemente no se aborda. Entonces, lo que pasa, ¿no? Pero están invitados los colegas de prensa comunitaria y prensa libre y todos los otros medios, ¿no? A hablar de estos temas, porque es importante abordar de cara a la audiencia, a la población, del por qué no hacemos noticias con cierto sesgo, que no es malo hacerlo, pero por lo menos que lo entendamos, que lo asumamos, que lo hacemos, ¿no? Dice Flor de María, buen día, ¿habrá paro? Están preguntando, ¿habrá paro mañana? No, no, no. Por parte del movimiento hemos entendido que no va a haber paro en estos días. Dice, compañero, nosotros apoyamos la ancestralidad, no la politiquería. ¿Quién está debatiendo ahí? Valdizán está debatiendo ahí con otros. O a seguir debatiendo, a seguir vayan a tirarse debajo de los camiones, dice el que cargan la caña. Pues ahí está el tema, ¿verdad? El otro problema de las cañas. Pero más que vayan, sería bueno también qué estamos haciendo por superar esa situación difícil, todos y nosotros incluidos. Bien, vamos a ir cerrando, son las 9:48. Este es el programa La Hora Constituyente, que miércoles a miércoles llevamos a su pantalla. Esperemos en la tarde volver con otro compañero, colega, hablando también del mismo tema, porque toda acción que se hace en el país tiene que ser acción que se tiene que se reflexiona. Si no hacemos eso, vamos a convertirnos también en activistas y reflexivos, y eso va a ser triste. Entonces, eso haremos también posiblemente esta tarde con un colega, Archie, ¿no? Que abordaremos también sobre la acción del paro plurinacional. Gabriela, si tienes algún mensaje conclusivo que quieras expresar a la audiencia, aprovecha por favor un par de minutos y ahí vamos a ir cerrando este programa. Adelante, Gabriela. Bueno, solo, digamos, tomado de los comentarios que leyó, cuando preguntan, bueno, ¿y por qué no han salido antes? ¿Por qué no salen más? Uno, que recordar que cómo toma las decisiones un movimiento como Codeca, ¿verdad? No, no es que a alguien se le ocurre salir y se hace una cuestión improvisada, ¿verdad? Por principio, el concepto de asambleario es que incluye las opiniones y las decisiones se toman colectivamente, ¿no? Cosa que es un reto, es un gran reto, pero que es el ejercicio que se propone hacer desde el movimiento, ¿no? Y lo otro son las implicaciones que tiene para la gente, para el campesinado salir a tomar carreteras, salir a las calles. No es que se espera a un sábado al mediodía o al salir del trabajo, ¿verdad? Son movimientos que representan no solo pérdidas para quien va, sino además gastos, ¿verdad? Entonces, ese es parte de la dimensión, digamos, que hay que abrir la mente y los corazones también y ver más allá de nosotros y nosotras, ¿verdad? Ver más allá de ese egoísmo e individualidad impuesta, sino realmente preguntarnos, pucha, ¿qué lleva a una comunidad entera a dejar su día a día, a abandonar sus cosechas, a dejar a los niños a ver cómo resolver, a someterse a horas, digamos, de calor o de frío, de enfrentarse a la policía, porque en las carreteras sí llega la policía, en las carreteras sí llegan los militares? Eh, para protestar, ¿verdad? No es para protestar, es para demandar derechos fundamentales, ¿verdad? Es para demandar dignidad y para demandar una vida mejor, que es el llamado así de simple, pero así de profundo al buen vivir que hacen los pueblos, ¿no? Entonces hay que escuchar más y mejor, ahí tenemos que aprender a escucharnos y a ver más allá de nosotros y nosotras y lo que nos ponen enfrente de las pantallas.
Muchísimas gracias, Gabriela, por cerrar esta tertulia con ese mensaje. Aprender a escucharnos y escucharnos activamente. Ese es el gran desafío que tenemos en estos territorios tan privilegiados en la diversidad, pero donde condenados vivimos a desconocernos mutuamente como si fuésemos planetas diferentes, ¿no? En un solo paísito como es de 108.000 kilómetros cuadrados, como es Guatemala. Muchas gracias por vuestra atención. Volveremos el próximo miércoles a cuando la hora golpea a las 9 de la mañana con el programa La Hora Constituyente. Por lo demás, atentos siempre a los anuncios en nuestros portales de Codeca, Radio Victoria, a Vía La Soberana y otros que anunciaremos también otros abordajes. Gabriela, te dejamos libre de la pantalla. Muchísimas gracias y amigos, muchas gracias por vuestra atención. Hasta otra oportunidad.